buenos días. 21 de junio vamos a comentar estrategias para este Brexit que se acerca. Vamos a comentar situaciones de Libra, pero vamos a dar una serie de datos, vamos a ir más lejos. Vamos a comentar sencillamente qué datos nos pueden servir para entender exactamente las repercusiones que puede tener un Brexit como tal, más allá de todo el ruido que estamos viendo en blogs financieros, en medios de toda índole, que nos están bombardeando con el Brexit. Mi nombre es Gonzalo Cañete, hacemos desde Swissquote este reporte para estrategias de inversión y vamos a comentar sencillamente unos cuantos datos que os he traído antes de empezar con la estrategia en sí, que irá enfocada a la libra. Veremos la libra contra el dólar, conocido como cable, veremos la libra contra el franco suizo y veremos el euro contra la libra, pero además veremos también SP500 y un detalle muy curioso con las commodities que nos hace pensar que el Brexit es algo que está ocurriendo, mucho humo, mucho ruido mediático, pero de fondo hay otro panorama importante, clave, definitivo, que nos debe preocupar esta semana en el mercado, ¿vale? Nos servirá como brújula. Bien, primer dato que vamos a contrastar para entender ese Brexit es las razones de peso. ¿Qué peso tiene Reino Unido dentro de la Unión Europea? Para que entendamos su magnitud. Reino Unido dentro de la Unión Europea, como veréis aquí estas cifras, nos muestran sencillamente que tiene cerca del 25% del PIB de la Unión Europea, lo constituye solamente Reino Unido. Superado por Alemania y muy similar al de Francia, ¿de acuerdo? Las tasas de paro, vemos que Reino Unido un 5% de paro, Alemania el 4,2%. La Unión Europea de media un 10,2%, sabemos que el caso de España es aún peor, duplicamos esta cifra. Y el de Francia, que se asemeja muy en paralelo a la cifra que tiene la Unión Europea en cuanto a paro. Los tipos de interés son 0, 0 y 0 para Alemania, Francia y la Unión Europea, obviamente, pero Reino Unido, al ser una unidad monetaria propia, al tener su propia unidad monetaria, es decir, al estar dentro de un país como tal y al no verse unido, anexionado al euro, tiene la libra, y la libra tiene un tipo de interés del 0,5%. ¿Y por qué es importante esto? Porque Reino Unido es el segundo país después o detrás de Estados Unidos dispuesto a subir las tasas de interés. Se ha debatido sobre esto durante el 2014, durante el 2015. Reino Unido podría subir los tipos de interés porque es una economía que muestra datos positivos. Su nivel de empleo es bastante óptimo y su inflación, atención, 0,3%, con más razón que otros países. La inflación de Alemania es del 0,1%, la de la Unión Europea es incluso negativa, la de Francia 0%, pero la de Reino Unido es 0,3%. La inflación, para los que sean un poquito más profanos en el tema de la economía, nos muestra la actividad económica de un país. En este caso Reino Unido muestra una inflación fuerte comparada con lo que hay en el resto de Europa. Se ha demonizado la inflación durante décadas, ¿vale? En este caso hemos convertido, después del 2008 y después de esta crisis, la inflación es un objetivo para la Unión Europea. Nos hablan de objetivos del 2% de inflación. La inflación va a ser un objetivo, pues en este caso Reino Unido parece que vaya mal. Dependencias, último dato que comentamos para que se entienda bien qué es ese Brexit y qué influencia puede tener. Fijaros, cifras de exportación versus importación. La Unión Europea exporta más de lo que importa, 172.000 millones de euros frente a 144.000 millones de euros de importaciones, es decir, vende más de lo que compra. Alemania, 104.257 frente a 78.650, es decir, vende más de lo que importa, vende más de lo que compra al extranjero. En cambio, cuidado, porque si Alemania es un país netamente exportador y la Unión Europea es exportador, Reino Unido es un país importador. ¿Qué pasa con esto? Que nos quiere decir que Reino Unido compra, demanda, nos da negocio, no nos pide negocio. Luego lo que estamos viendo es que Reino Unido es una nación netamente importadora, es decir, consume del extranjero, no vende al extranjero. Estas cifras lo que quieren decir es que, desde el punto de vista objetivo, Reino Unido sale ganando en este sentido. Reino Unido depende menos del extranjero que lo que depende Alemania o lo que depende en sí la Unión Europea. Así que es un buen dato para la economía británica. En este caso sabemos que esas amenazas de aislamiento que puede tener la economía británica difícilmente pueden cumplirse con una estructura como la que tiene Reino Unido ahora mismo. Moneda propia, tasas de inflación, tasas de paro bastante óptimas, bastante estables y sobre todo el control de una economía netamente importadora a diferencia de la alemana. Alemania sí tendría dificultades y resulta que es aislada, pero Reino Unido no parece que sea el mismo caso. Tiene menor sensibilidad al extranjero que lo que tiene Alemania. Bien, vayamos ahora ya con el mercado. Fijaros, hemos marcado velas mensuales para evitar todo el ruido mediático que estamos teniendo con esto, porque no hay que olvidar que mi visión personal es que el 23 de junio será una auténtica lotería, es un acontecimiento político, y un acontecimiento político que influye en el mercado al final es siempre una lotería, es decir, harán lo que les dé la gana con el mercado los señores que controlan los poderes fácticos mundiales, ¿vale? En este caso que tenemos una vela de cambio en la zona mensual que si fuese un gráfico muy sencillo, seguro que más de la mayoría estarían diciendo, este gráfico demuestra un giro.
Este gráfico me está mostrando cambio tendencial y objetivos en ese euro contra libra del 0,74 aproximadamente, y un segundo objetivo claro que es del 0,70. Muy largo plazo, insistimos, esto puede cumplirse en lo que queda de mes. Podríamos ver ese 0,74 si tenemos este empujón del referéndum que ratifique el permanecer en la Unión Europea. Este movimiento será bajista, ¿de acuerdo? Si sale un sí, este movimiento será bajista. Si pasásemos a velas semanales, nos damos cuenta que hay una figura que, un hombro cabeza a hombro que es una proyección bajista, ¿lo veis? Que no se ha cumplido, que hizo un doble hombro, pero que obviamente su objetivo está 0,74 euro libra, clarísimo, ¿de acuerdo? Pasemos a esa cable, a esa libra dólar, y vemos sencillamente igual, vela mensual para evitar ruido, que vemos muchísima lateralización aquí. Y creo que, bueno, en definitiva, nos vemos soporte, resistencias aquí, velas de soporte aquí, soportes clarísimos aquí y aquí. Luego estamos hablando de que el 1.51.25, 1.51.30 sería objetivo. Si paso a vela semanal, me doy cuenta que de nuevo me encuentro con esto, con figuras que son de cambio tendencial. Un hombro cabeza hombro, pero en este caso invertido. ¿Hacia dónde me proyecta? La ruptura de ese hombro cabeza hombro. El 1.51.25, más claro, agua, ¿de acuerdo? Libra contra franco suizo. Vela mensual, misma historia. ¿Veis toda esta franja azul que tengo aquí marcada? Toda esta franja azul, creo que es clarísimo. Si nos simplificasen este gráfico, hasta un niño diría: esto se va al 1.5440, esto se va en torno al 1.55. ¿Qué niveles concretos se nos va? Pues nos dicen, bueno, el 1.55, 1.5450, 1.55 objetivos. ¿Será verdad? Paso a vela mensual, perdón, vela semanal, ni siquiera vela diaria, y me vuelvo a encontrar un panorama con una figura que ciertamente parece, sí parece un hombro cabeza hombro con esa proyección alcista, pese a esta ruptura de aquí. Pero vemos que mantiene el patrón. Este hombro cabeza hombro nos da objetivos el 1.50, 1.45, 90 aproximadamente. Pero es que ese segundo objetivo que tenemos ya puestos, nos iremos probablemente a esta proyección de aquí. ¿Lo veis? Luego objetivos en esa libra contra franco suizo, 1.5442. Y ya por última pincelada, factor determinante que está influyendo en la renta variable. El movimiento alcista de hoy lo han atribuido muchos analistas, el que tuvimos ayer lunes. Ese movimiento alcista lo atribuyeron al factor de las encuestas deportivas que decían, las apuestas que decían que el 73% de los británicos votará a favor de pertenecer en la Unión Europea, ¿vale? Bueno, ¿qué tal si ese movimiento no está 100% determinado por esto, sino que ocurre por otra cosa que vamos a mostrar aquí claramente? Wall Street y el petróleo, el dichoso petróleo, y anda que no habremos hablado de esto, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis cuando hicimos máximos en el crudo. Fue el 9 de junio, ¿lo veis? 51,56 West Texas. El 9 de junio, ¿vale? Por favor, presten atención. Cuando hicimos máximos en el SP500, 9 de junio, ¿lo veis? 2120 puntos aproximadamente. Nos vamos otra vez de nuevo al petróleo. El petróleo se quebró después de esos máximos y bajó y fue haciendo mínimos hasta el 17 de junio. Lo vemos aquí, ¿verdad? Por favor, ¿cuándo hemos hecho un rebote alcista en el SP500? Vaya, el 17 de junio. Luego nos damos cuenta la altísima dependencia que está teniendo este rebote alcista del SP con el paralelismo del rebote alcista que está dando el crudo. ¿Lo veis? Está más claro, agua. Aún así, ¿cuál es nuestro objetivo? Creo que la visión que tenemos es que ese crudo está haciendo sencillamente un rebote de gato muerto. Le costará superar los $50 barril de nuevo. Ya ha hecho este máximo. Y la figura que nos acabará dejando, pero esto hasta que no lo veamos no se confirmará, es una figura bajista. Volverá a la zona del 1.4620. Los 46.20 podrán ser violados y entonces sí tendremos una proyección 100% bajista que nos llevará pues por aquí. Pero claro, esto ya es hablar mucho, ¿no? Nuestro objetivo, recuerdo ya hace semanas en los vídeos que hemos ido subiendo, son los $44 barril West Texas, ¿de acuerdo? Bueno, nada más, espero que el vídeo sea útil y un saludo desde Estrategias de Inversión Swissquote, Gonzalo Cañete. Un abrazo, chao.